Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a su programa La Hora de la Verdad. Cada domingo de 9 a 10 de la mañana, Geraldo Bogari, quien les habla, estaremos con ustedes por su canal 25, Grupo de Medios Panorama. Acompáñenos. Don Geraldo, buenos días. ¿Cómo está usted? Hoy tenemos un programa bastante dinámico con un invitado especial que me gustaría que usted diera una pincelada breve. Bueno, estamos hablando de un intelectual, su nombre, Alexis Vargas, maestro, ingeniero, político, además politólogo, maestro universitario de altas universidades en el mundo, es abogado, es comerciante, qué tantas cosas que tenemos con Alexis, pero también hoy tenemos un programa cargado de temas, los cuales los vamos a compartir con el ingeniero José Alexis Vargas, que estará con nosotros por todo el resto del programa. Bueno, hoy tenemos temas candentes. Tenemos las diferentes visitas que ha hecho el presidente Danilo Medina, tenemos las escogencias de las vicepresidentes, tenemos el obligado tema de Venezuela, tenemos la primaria de los Estados Unidos y muchos otros temas. Agregar también el problema climático que hay en el mundo. En República Dominicana está pasando un problema pero muy agudo con lo que es el medio ambiente. Y Alexis, que es un buen conocedor, yo quiero que él también nos toque el tema de lo que es la energía con el medio ambiente, ya que el presidente Obama ha hablado de un plan que tiene, inclusive de unos refrigeradores, de sacarlo de circulación, más de 1.500, estamos hablando de más de 1.500 billones de dólares en eso. ¿Y qué ayuda eso al medio ambiente? Hablando de energía, tenemos que agregar que el ingeniero José Alexis Vargas es el pionero en República Dominicana de muchas normas que se utilizan en el país, e incluso la norma EDENORTE la creó Alexis José Vargas, ingeniero de los buenos. Alexis José Vargas dirigió la electricidad de Caracas y nos honra con su presencia, y en este momento vamos a conversar con el ingeniero José Alexis Vargas. Buenos días, ¿cómo te sientes? Hola, Ramón. Bueno, agradecido por esa invitación. Yo en realidad vine, le soy sincero, porque me dijeron, mira, que vayas a un programa porque te va a entrevistar Bogar. Y yo pensé en Nash la Bogar. Salí corriendo, por eso que ando con esta camisa. Pero bueno, me encontré con Gerardo y hay que echar para adelante después que estamos aquí. Claro. Vamos a eso y Alexis, hablemos de los temas. La primera pregunta y la pregunta obligada es Venezuela. Habla un poco de, estuvimos hablando fuera de cámara, un poco de cómo tú entras en la política de estudiante y cómo vino esa revolución interna de lo que fue de Carlos Andrés Pérez al comandante Chávez. Sí, bueno, lo primero es que Venezuela no se llama Venezuela, se llama República Bolivariana de Venezuela. Eso es producto de la constitución nueva que rige al país. Eso desde el punto de vista de inicio. Previo, muchos años atrás, Américo Vespucio llegó al lago de Maracaibo y vio los palafitos, los indígenas que vivían en palafitos, y recordó Venecia, entonces la llamó Venecia, Venezuela, es la etimología de la palabra. Pero previo a eso, en su tercer viaje, cuando Colón hace su tercer viaje, en el primer viaje duró 2 meses y 9 días, pero el segundo viaje, él hizo un viaje a través del norte del Atlántico, por eso tarda más, lleva viento en contra, pero después sale desde el sur, prácticamente de África, y hace apenas 17 días, no, en el cuarto viaje hizo 17 días, pero en el tercer viaje muy poco, o sea, redujo muchísimo el tiempo, y desde que llegó lo llamó paraíso terrenal. Venezuela, ya trasladándonos a la época moderna, habría que pensar primero en el año 1988. En el año 1988, Carlos Andrés, hay elecciones, ¿verdad? El presidente Carlos Andrés Pérez, en paz descanse, difunto. Ustedes recuerdan el problema que se presentó incluso para trasladarlo desde los Estados Unidos, desde la Florida hacia Venezuela. El propio presidente Chávez en su momento autorizó que ocurriera. Previamente Carlos Andrés Pérez dijo que no volvería a Venezuela mientras que Chávez estuviese como presidente. Bueno, hubo un conflicto entre en aquel momento el presidente Hipólito Mejía
y Chávez, porque Carlos Andrés gran parte del tiempo vivía en la República Dominicana. Sí, de hecho, el partido de gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Sale la dictadura de Pérez Jiménez, quien se escapa del país en la vaca sagrada, producto precisamente de una revolución conjunta entre estudiantes, militares, la prensa y la iglesia. Lo hacen que se vaya, él se va en la vaca sagrada. La vaca sagrada era el nombre del avión en el que se va. Y llega a la República Dominicana y lo recibe Rafael Leonidas Trujillo, es decir, un dictador, sí, bueno, un asesino, un criminal. Y de aquí se va para España. Y en ese momento en España está Franco. Entonces lo recibe otro criminal, pero, otro asesino, si otro la dictador. memoria no me falla, Chávez se juntó con él. ¿Con Marco Pérez Jiménez? Sí, se Chávez juntaron. en España. Tuvieron entrevistas, sí señor, sí. Entonces, ¿cómo esa relación de ese dictador y entonces Hugo Chávez ir a visitarlo con ese libro, con ese antepasado que tenía? Bueno, pero sí, se juntó con Gaddafi, con Saddam Hussein, le manejó a Saddam Hussein. Imagínate que se juntara con este niño de pecho. Pero no Hussein y Gaddafi no tenían la historia que él tenía en Venezuela. Déjame pensar por unos minutos y entonces yo te respondo, porque tú me quieres llevar a que yo te diga algo muy específico y yo no tengo miedo de decirlo. Estoy en desacuerdo que se haya juntado porque era un dictador. Posterior a haber sido un dictador, se lanza como miembro al Congreso venezolano en aquel entonces y gana. Gana o tiene los votos suficientes Pérez Jiménez para estar en el Congreso. Entonces hubo una modificación, si mal no recuerdo, en el 61, 62, 63 y le prohíben que entre dentro que asuma y que tome posesión dentro de... Hablo del Congreso porque ahora es la Asamblea Nacional. Sí. Ahora no tiene doble cámara, no es bicameral, es una sola cámara. Son todos diputados. Pero entonces te decía que había que comenzar la historia en el 88, donde él se hace presidente. Comete muchos errores sistemáticos desde el punto de vista político. El primero, nombra a Pedro Tinoco en el Banco Central de Venezuela. ¿Tú me entiendes? Eso sería como nombrar a... ¿Qué te digo yo? No voy a faltarle respeto al senador de San Juan, pero sería como nombrar a un lobo administrador de una carnicería. No fresco. ¿Tú me entiendes? Mira, entonces los estudiantes no estuvimos de acuerdo. Y las políticas que se instauraron en ese entonces eran políticas que respondían a intereses internacionales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y como buen estudiante en aquel entonces, pues éramos revolucionarios, contrarios a todos esos principios, contrarios al capitalismo neoliberal salvaje. Se ordenó el incremento de la gasolina, un mediecito, que era un cuarto de un bolívar por mes. Pero yo tengo una curiosidad, una inquietud. La primera poblada que hubo en Venezuela, porque en República Dominicana hubo una en el 80 y... En el 84. 84. Pero antes de la República Dominicana, yo creo que hubo una en Venezuela, o fue después la de Carlos Andrés Pérez. Mira, la poblada. En realidad, la poblada tú te refieres a los al movimiento, ajá. Sí, no, comenzaron en Brasil en realidad. Comenzaron en Brasil. Y acuérdate que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy importante. Claro. Eso comenzó a permear en Venezuela, a permear de manera muy profunda dentro de la mente de los estudiantes. Y los estudiantes en un determinado momento dijimos, hay que hacer lo mismo. Algo va a generar. ¿Sabes por qué a mí me gusta hablar de estos temas? Porque yo vengo de una generación que todavía es una generación joven, tú vienes de una generación joven, pero los que vienen la generación atrás de nosotros no vivieron ese tipo de situaciones. Claro. Y son situaciones que se pueden repetir. Porque, por ejemplo, hace 4 años, cuando se hablaba de Brasil, se hablaba del milagro económico. Y ahora, cuando se habla de Brasil, se habla del desastre económico. Sí, en Brasil, de hecho, más de 4 años. Lula da Silva arranca con una serie de medidas para favorecer todo lo que tiene que ver el tema de la economía en las clases sociales menos pudientes. Y lo hace muy bien.
De hecho, el populismo nace con el varguismo en Brasil. Y después es seguido por Rómulo Gallego, Rómulo Betancourt y todos estos gobiernos. Pero bueno, el populismo no habrá sido con Perón también. Bueno, yo en una oportunidad que estuve en Funglode, escuché a Leonel Fernández decir que había nacido con el varguismo en Brasil. Voy a ahondar más en el tema, pero entiendo que efectivamente después de lo que estudié y después de escuchar a Leonel Fernández, al presidente, perdón, Leonel Fernández, decir esa aseveración, entiendo que efectivamente desde el punto de vista de lo que significa atraer a la gente, dándole dádivas, no dejar, porque hay dos interpretaciones, o compras a la gente y lo entiendes como que estás comprando a la gente porque le estás dando una cesta navideña, o le estás alegrando la Navidad a una persona. Hay dos interpretaciones, ¿no? Entonces cada quien tomará la suya. Este hombre es brillante, pero es en este momento bueno recordarle a los amigos televidentes que estamos conversando con el ingeniero José Alexis Vargas, intelectual, además de ingeniero también es contador público autorizado de los buenos, de los buenos, de los buenos. Alexis, estamos en Venezuela. Tú mencionaste el Congreso en un momento, pero yo quiero preguntarle a usted en este momento, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia venezolana le pone restricciones al Congreso? Pero antes de eso, es bueno saber, como él lo dijo, Sí. que ese Congreso venezolano, que es unicameral, fue un Congreso creado, la estructura fue creada por Hugo Chávez. Sí, en realidad, bueno, no fue Hugo Chávez que creó o no creó. Hugo Chávez era el poder ejecutivo, Sí. tenía un planteamiento, era el líder de todo un movimiento integral. Entonces, sí, pero lo que yo quiero decir es, ahora, antes de entrar a esa parte, ¿por qué cuando Hugo Chávez la crea, se hace específicamente porque esa era la voz más cerca del pueblo? Porque porque se supone que un diputado, y todos esos diputados son de todas las regiones, o sea que tiene que ser lo más cercano. ¿Por qué ahora Maduro quiere desconocer a ese Congreso a través de la Suprema Corte de Justicia, sí, cuando fue el Hugo Chávez el que creó esa estructura para que fuera ese Congreso? Vuelvo y te reitero, Hugo Chávez no lo creó. Hugo Chávez llamó a una Asamblea Nacional Constituyente, después de ser electo, donde se iban a renovar todos los poderes. En esa Asamblea Nacional Constituyente, donde participa prácticamente todas las personas que eran seguidores del movimiento bolivariano, del movimiento Quinta República, del presidente Chávez. Yo me reservo mucho usar la palabra bolivariana para asociarlo primero a Venezuela, segundo a un movimiento político en Venezuela. O sea, yo me lo reservo, yo digo que no. La Gran Colombia es mucho más extensa que Venezuela, incluía la Nueva Granada, que era un virreinato que estaba por encima de la Capitanía General de Venezuela, incluía la formación que lo creó Bolivia, que lo creó Simón Bolívar, nuestro libertador. Bolívar, en su lecho de muerte el 17 de diciembre de 1830, habla de que no hubiesen partidos. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, se consolide la unión, entonces bajaré tranquilo al sepulcro. Entonces yo no lo vinculo a una persona cuyo pensamiento está más vigente hoy que nunca. Si mi sobrino Fernando se decidiera por una carrera técnica como mecánico o agricultor, yo lo celebraría, porque de abogados y médicos el país está repleto. Entonces, un hombre con ese pensamiento, moral y luces, son nuestras primeras necesidades. Un ser sin estudio es un hombre incompleto. Entonces, reducirlo a un grupo de personas que estén haciendo cosas buenas o malas o que estén sujetos a críticas, yo no lo haría. Pero entonces, lo bolivariano, vamos a dejarlo, bolivariano viene de Bolívar. Pero vamos a volver nuevamente. Sí, el presidente Chávez tenía un ideal y ese ideal lo planteó y lo plasmó. Lo llevó a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente dio origen a una constitución que después fue modificada, tuvo modificaciones. Sí. Esa constitución indudablemente creó una sola Cámara, desapareció el grupo del Senado y solamente quedó entonces
la Asamblea Nacional compuesta por los diputados que existen hoy. Han ocurrido aberraciones políticas, sociales y desde el punto de vista legal, aberraciones que deben ser reconocidas. Deben ser reconocidas. La salida de María Corina Machado. Sí. O sea, llega un diputado, se para, vamos donde la fiscal, que hay que sacar a esta mujer de aquí, por la razón que sea. No, ella fue electa por el pueblo. Hay 2 cargos en Venezuela que se eligen por el Poder Popular. El presidente de la República y el Congreso. ¿Y entonces, los gobernadores? Bueno, en realidad sí, los gobernadores y los alcaldes también son electos, pero... Alexis. Sí. Antes de irnos a las pausas, te voy a dejar una pregunta en el aire para que me la responda después de... ¿Cuál es tu opinión sobre el general Rangel? Esta respuesta me la da después de la pausa. Vámonos y regresamos. Recordar a los amigos televidentes que tenemos un entrevistado de honor, un entrevistado de larga data, un intelectual, dominico venezolano, inventor, además de catedrático, ha inventado muchísimas cosas eléctricas del tema que también vamos a tratar con él. Pero antes de irnos a la pausa, le habíamos dejado una pregunta en el aire. Sí, Alexis. Pero antes de entrar con el Ranger, vamos a terminar con Venezuela. Sí, entonces... Efectivamente, gracias. El tema Venezuela no es la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela tiene una sala que es la sala constitucional, a diferencia de acá que hay un tribunal constitucional. Esa sala constitucional emite una serie de criterios donde intenta coartar el radio de acción y la autonomía de la Asamblea Nacional. Ahora, de lo que haya leído yo, de lo que haya visto, se comete un error, y es que son 7 integrantes. De esos 7 integrantes, quienes firman la sentencia o el auto, la resolución que ellos emiten, son 4. Y el artículo 20 de la ley del Tribunal Supremo de Justicia asociado al Tribunal Constitucional dice que debe haber una mayoría absoluta, y 4 entre 7 no es mayoría absoluta. Esa sentencia es nula, de plena nulidad. Yo entiendo que rápidamente Ramos Alup, que es el presidente de la Asamblea Nacional, se va a dar cuenta, va a atacar ese punto, y es pírrita, no tiene sentido, o sea, es nula porque no cumplió con los requisitos. En cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela, es lastimoso que un país que yo me atrevería a decir que per cápita es el más rico de toda América, sí, por no decir del mundo, y se hicieron un cálculo minucioso, seguramente daría que si no es el más rico está entre los primeros. Es lastimoso que esté ocurriendo lo que está ocurriendo ahí. Antes de entrar a la República Dominicana, yo solamente quiero hacer un comentario más. Hubo un autor venezolano que se llamaba Francisco Herrera Luque, sí, que escribió muchos, entre ellos En los Amos del Valle, Bobes el Uruguayo, En la Casa del Pez que Escupe el Agua, pero hubo un pequeño libro que le habló de los 4 amos de la baraja. En aquel momento estaba Guzmán Blanco, estaba Vicente Gómez, estaba Carlos Andrés Pérez, y estaba Cipriano Castro. Eso así. Y después él dijo que el quinto, pero ya no dio tiempo, era el comandante Hugo Chávez. Ese es el quinto. Ahora, ¿cuál será el 6º amo de la baraja en Venezuela? Sí, tú sabes que Herrera Luque es de mi lectura preferida, porque Herrera Luque tiene una particularidad que tú no sabes cuándo está diciendo la verdad, cuándo está diciendo la mentira, pero todo lo dice con tanto agrado. Y es un estudioso tan profundo del origen de hasta el pastel en hoja venezolano, que se llama hallaca. Oye, se llama hallaca. Y es mucho más refinado, y él hace el cuento. Y el cuento termina diciendo que estaba muy delicioso. Era producto de una invitación que se había hecho al virrey de la Nueva Granada,
Y él pregunta que cómo se había preparado. Y cuando sale el chef, el cocinero, dice cosas de allá y acá. Y desde allí quedó el nombre. Hallaca. Y de ahí viene el nombre de hallaca. Yo cuando preparo las hallacas en mi casa con mi esposa, siempre suelo, antes de empezar a comernos el plato, hacer el cuento completo, que dura unos 30 minutos. La gente se desespera porque quiere comer. Pero me preguntaba sobre el sexto amo de la baraja, o el sexto integrante, el sexto poder, la sexta columna. Me hacías esa pregunta. Mira, indudablemente ya está una sexta columna, ya está un sexto poder. Es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional. Es una estilla en el índice de derechos de cualquier persona. Es una estilla, es un movimiento primero, que su naturaleza es originaria. ¿Ves? El poder reside en el voto, en el pueblo, quien lo ejerce a través del voto. El pueblo votó el 6 de diciembre, sí. Decidió, le dio una lectura, o sea, no le dio una lectura, le dio un mensaje a la clase política en general, y estaba claro el mensaje, está claro el mensaje. O sea, de darte todo el poder, te lo estoy quitando en su totalidad. Quizás ese sea el legado más grande que deje Hugo Chávez, esa asamblea. Pero mira, la están pisoteando, la están desconociendo, la están boicoteando. Porque yo tengo una opinión muy particular. Sí. Que es que el liderazgo no se transfiere, no se señala. El liderazgo no se hereda. El liderazgo se crea y se consigue con el trabajo. Y puede ser que yo me equivoque, pero yo entiendo que Maduro en Cuba entendió a través de los cubanos que él era el heredero, que a él había que señalarlo, y Venezuela verá las consecuencias. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, aquí hay un presidente de la época moderna que apodan el León y le levantaron la mano, el papá de Alexis Joaquín Castillo. Mi buen hermano Alexis Joaquín Castillo, su papá le levantó la mano en contra de lo que podría haber sido la voluntad popular, y entonces es mi opinión muy particular. Ahora, ¿es el gran constructor de la patria quisqueyana? Indudablemente que sí. Nadie puede discutir eso. Leonel Fernández lo es. Ahora, sus acciones terminando su último gobierno le han causado un daño desde el punto de vista del sistema judicial a la patria. A mi entender, sí, grandísimo, grandísimo. Esos nombramientos de la Suprema Corte de Justicia y de algún grupo de jueces crearon un sistema pseudojudicial paralelo. Y yo lo he dicho aquí, pero lo he dicho en los tribunales, se lo he dicho a Miguel Valerio Giminián, se lo he dicho varias veces a Marino Félix Rodríguez, el abogado de Leonel y el abogado de Félix Bautista. Y eso es dañino para la patria. Se está corrigiendo, están poniendo el orden. Mira esto que ocurrió con Aguilda Reyes Beltré y con Francisco Arias Valera. Está declarado que estaban bajando líneas para hacer travesuras. El problema de la justicia es que cuando las opiniones son verbales y no son por escrito y las pruebas no son tangibles, es difícil no de ser creíble, sino de plasmarla y de ponerla sobre la mesa. Porque yo tengo una opinión muy particular. En caso a Wilda, esos casos, el manejo que se le dio, yo no creo que haya sido el más correcto. ¿Por qué? Porque yo soy un juez, yo sé cómo se maneja la justicia. Eso de yo ir a firmar un recibo de que devolví un dinero, eso es como de colmado. Esa es mi opinión particular. Pero el presidente Danilo Medina, muy inteligentemente, ha dicho que no ha nombrado a un fiscal. ¿Pero por qué ha dicho eso? Que él no ha nombrado a un fiscal. Porque él se ha desligado totalmente de la justicia. Bueno. ¿Y qué me estás preguntando? ¿Si es correcto o es incorrecto? No, lo que yo te quiero decir es que ese sistema judicial dominicano es el mismo sistema judicial que dijo, bueno, que mencionó el presidente de la Asamblea Venezolana, Ramos Salud, que decía, como decía un judío, que los problemas en las sociedades llegan a tener su máxima expresión cuando llegan al Poder Judicial.
Pues el judío decía, el judío en una forma coloquial, el judío decía, mira, cuando ya el problema está en la justicia, ya tenemos un problema grave. Entonces, ese problema que ha surgido en la República Dominicana y esa, como tú dices, que fue la forma de escogencia de los jueces, nunca ha sido diferente. Inclusive el que estaba anterior, que era el presidente de Subero Isa, no me digas a mí que no manejaba la justicia también de una manera muy particular. Entonces, hasta que nosotros, y no estamos hablando de República Dominicana, porque lo que es interesante es ver cómo en Brasil están manejando el tema justicia, que han logrado que un partido tan poderoso como el de Lula no haya podido hacer nada en contra de esos federales. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pero después la justicia en República Dominicana, la justicia en Venezuela, la justicia en Panamá, no, tampoco puedo hablar de Guatemala porque también están procesando un presidente. Don Geraldo, y a mí usted le sí, mira, yo quiero hacer un comentario respecto a la justicia. Yo tengo una heroína, ¿sabes?, dentro del sistema judicial, y lo voy a aprovechar de decir. Hay una honorable magistrada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito. Miriam Germán Brito es la misma que... Pero tampoco estoy de acuerdo con lo de Miriam Germán Brito, ya va, pero espérate. Miriam Germán Brito, cuando Balaguer dijo, cuando se requiera el apoyo y el sometimiento, palabras más, palabras menos, del Poder Judicial a los intereses del Poder Ejecutivo a los fines de salvaguardar los intereses de la patria, el Poder Judicial, deberá entenderlo y aceptarlo. Se paró esa mujer vestida de blanco y dijo, menos yo, pero en el juicio de Leonel Fernández o en la causa que se abrió en contra de Leonel Fernández, ella fue voto disidente y fue voto disidente, fue voto disidente en el caso de Félix Bautista la primera vez y Félix Bautista la segunda vez. Sí. Entonces, mientras, mira, decía Bolívar, tras tantas batallas en esta guerra, tras los azotes de la naturaleza, mientras exista un juez imparcial, independiente, natural, que sea capaz de aplicar la justicia, tendremos la esperanza de una patria, de una nación. Yo tengo esperanza de una patria, de una nación, de una Quisqueya diferente, mientras que hayan jueces como Miriam Germán Brito. Yo lo tengo. Ahora, a mí me aterroriza que hayan jueces como Franny Manuel González Castillo. Me aterroriza, óyeme, con nombre y apellido, que me vengan a buscar mañana. Con nombre y apellido, Franny Manuel González Castillo. Óyeme. Ese debería estar haciéndole compañía a Francisco Arias Valera. Oye, mira, hay un tema que no podemos dejarlo pasar por alto. No quiero salir de Venezuela, no sin antes tú nos digas cuál será la salida de la crisis que vive Venezuela. Porque la salida de la crisis de Venezuela es una salida política o un consenso de parte muy fuerte, ¿verdad? Y que indudablemente tiene como contrapartida la salida del presidente Maduro. La salida del presidente Maduro, lastimosamente, por la vía constitucional. Y es lo que se ha planteado, es lo que ha planteado Ramos Alud. Pero el problema de la salida constitucional, ¿tú sabes para mí cuál debe ser? Que él termine su mandato. Que él termine su mandato y cuando termine su mandato vayan a elecciones. Porque fue elegido. Sí, lo que pasa es que Venezuela contempla salidas constitucionales, por ejemplo, el referéndum revocatorio. Cumplida para los cargos de elección popular, cumplida la mitad del periodo, el pueblo puede pronunciarse con el 20% de la firma de quienes estaban inscritos. Sí, pero yo creo que estamos hablando de una salida política. Decía un líder en la República Dominicana que en el año, cuando Leonel Fernández fue presidente, le hacían muchas huelgas. Y hubo un momento que tenían una huelga muy fuerte. Y Peña Gómez dijo, señores, Leonel Fernández es el presidente de la República y nosotros debemos dejarle una salida. Eso es como dicen, cuando usted acorrala al ratón, le vuela. Entonces, la salida no puede ser, mire, que yo no soy, para mí Maduro, no sé si es el peor, por uno de los peores gobernantes que hay en Latinoamérica. Pero la salida no puede ser que la Asamblea venga y los quiera destituir. ¿Por qué? Porque también ellos tienen, ¿cuántos años tienen en el poder? ¿Cuántos años tienen creando aunque no te guste que le diga, esa revolución bolivariana? ¿Cuántos años tienen los militares? Esa estructura. Y de la noche a la mañana usted va a venir
a desmontar esa estructura porque aunque sea la Asamblea, no esté de acuerdo con el presidente? Es que no es la Asamblea quien está diciendo tú sales o no sales. La Asamblea fue electa, ¿verdad?, por 8 millones de personas que están diciendo, búscame una solución a no hacer cola, a que filas, a poder tener acceso a la alimentación, a un sinnúmero de cosas. ¿Y qué está diciendo la Asamblea? Bueno, vamos a proponer estas 4 cosas, dentro de las cuales está, ¿verdad?, el referéndum revocatorio. Pero el mismo presidente Chávez se aceptó que hubiese un referéndum revocatorio y lo perdió. Fue la única elección que perdió. Y fue a la elección. ¿Y tú sinceramente vas a comparar a Chávez con Maduro? ¿Comparar a Chávez con Maduro? En su parte intelectual. Bueno, imagínate, o sea, yo particularmente no lo puedo comparar, pues no guarda relación, o sea, bueno, solamente desde el punto de vista de liderazgo, de intelectualidad, óyeme, yo te voy a decir una cosa, cuando en su velorio o su velatorio dijo unas palabras la hija del presidente Chávez que a mí nunca se me olvidarán. Dijo: tuviste que irte porque tu corazón y tu mente, tu cerebro eran tan grandes que no cabían en ese cuerpo. Así le dijo. Mira, y yo estoy de acuerdo con eso. Era un hombre de una sapiencia, de un liderazgo, de un amor por Latinoamérica unida, tan grande que ya no cabía en ese cuerpo. Bueno, amigos... Me preguntaste, perdón, sobre el tema del general Ranger. Así es. Sí. El proceso en la República Dominicana, el proceso penal, ¿verdad?, tiene una serie de etapas. La primera etapa es de investigación. Después viene una etapa intermedia, que es que se presenta la acusación, el Ministerio Público, y te conocen una medida preliminar. ¿Qué pasa? Tú puedes correr todo ese proceso en libertad o en prisión. Ahora, expresamente el Código Procesal Penal, Ley 7602, modificada 1015 en el año 2015, dice claramente que aquellos ciudadanos mayores de 75 años de edad que en la acción privada, que las mujeres lactantes o en condición de embarazo, no pueden ser privadas de su libertad en esa etapa particular. Entonces allí no había nada que discutir. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la República Dominicana, desde los tiempos, a mi entender, de YBR, ¿verdad?, titularidad del distrito, para acá, se ha violado el proceso sumarial, la etapa sumarial. Entonces se abre a los medios de comunicación, yo no sé con qué intención. Si eso no hubiese tenido esa connotación, en la maestría de Derecho, dice Hirohito Reyes, que para el magistrado honorable Hirohito Reyes, porque economía procesal, Hirohito Reyes, que a quien respeto y admiro, que cuando se va a tomar una decisión judicial, tú tienes que analizar quién es el querellado, quién es la víctima, quién es el querellante, quién es la víctima, qué dice la iglesia, qué opina la comunidad, qué opina la prensa, qué dicen los políticos, y después aplicar la justicia. Y después aplicar la justicia. Yo primero tendía a discutir mucho sobre eso, pero ahora creo que tiene la razón. Bien. Alex, y con el permiso tuyo y de los amigos televidentes, debemos irnos a una pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales. Vámonos y regresamos. Bueno, señores, continuamos hablando con Alexis. Él estaba tratando de explicar, en el caso del Ranger, la parte jurídica, la parte judicial, y estaba hablando del magistrado Hirohito. Sí, de las explicaciones que él daba en la universidad. Pero hay algo que un país pequeño, una época electoral, hay algo que tú has dejado en el aire, pero que yo quiero que tú aterrices.
¿tú entiendes que lo que ha pasado es por problemas del manejo judicial o lo han politizado? Mira, lo han mediatizado, que es diferente. No es politizado, es mediatizado. Lo han llevado a los medios de comunicación. ¿Qué cámara tengo yo? Lo han llevado a los medios de comunicación y lo han convertido, ¿verdad?, en aquello que no debió convertirse. O sea, una persona mayor de 75 años de edad cometió un crimen, vive en una casa rentada, no tiene para dónde coger, pues tiene arraigo, se va a quedar, no se va a sustraer el proceso. 227, referente a la aplicación de las medidas, ¿verdad? Entonces, es mayor de 75 años de edad y no hay nada que discutir, ni nada, ningún juez, ni nada, en la medida de coerción. Sí, Usted sí, se va para su casa por la simple razón de que el código, en la parte infinita del 226 y en la aplicación de la medida, usted no se va a sustraer y además, usted es mayor de 75 años. Bueno, Antes eran 70, entonces ya, listo, eso pasó, ahí no había nada que discutir. Después le caen encima a Olga Dina Llavería, que para mí es mi fiscal, incluyendo varones y hembras, es mi fiscal preferida, es a la que yo admiro, es a la que más respeto. Es la que maneja el mayor volumen de personas, bueno, el mayor volumen de criminalidad, con menos presupuesto per cápita, y lo hace súper bien. poca gente sabe que la provincia de Santo Domingo es el 22% del electorado. 22%. La capital es un 11%. Sí, pero te digo más, Santiago solamente un 11. Santo Domingo Este tiene más de 1 millón de personas y nosotros en la República Dominicana 10 millones. Santo Domingo Este tiene 165 kilómetros cuadrados. O sea, si tú juntas Santo Domingo, Santiago, 0.22% del territorio nacional es Santo Domingo Este y tiene 1 millón de personas, 600 y tantos mil electores. Así es. Entonces, y el nivel de educación es más bajo que el de Santo Domingo, Santiago. Cuando digo Santo Domingo, digo Distrito Nacional, Santiago, juntos, no es del tamaño de la provincia. Entonces acusan a Olga Dina porque está gastando 1.8 millones de pesos. Acusan no, empiezan a hacer una laraca porque está gastando 1.8 millones de pesos en seguridad. No es 1.8, tiene que gastar 10. Claro. Tiene que gastar 20. 1.8, pero ¿sabes que es 1.8? Mensuales. Entonces tiene que gastar 20. Que si gasta en Santiago, que si gasta aquí. Pues ella decide cómo es que va a manejar su seguridad y la inteligencia de su seguridad. Ella tiene que hacerlo. En eso tú tienes toda la razón, porque es la fiscal que tiene que tiene más probabilidades de tener un problema. Porque ya no más delincuentes hay. Es que no solamente eso, yo diría que si se tomara la totalidad del grupo de personas que quieren perseguir a un fiscal y hacerle daño, el 70% va detrás de ella, bueno, indudablemente. La droga, el manejo de la droga, el micronarcotráfico y todo eso, porque cuando estamos hablando de Herrera, estamos hablando de la provincia. Claro que sí. No estamos hablando Y de Valcarrizo y Pedro Brán, todo eso. Pero cuando estás hablando de los dos puertos Claro. principales, estás hablando de Olga Dina Llavería. Claro. Además, si tú vas a atención al usuario, que es donde comienza el proceso de puesta de una denuncia, de una querella en acción penal, y comparas cualquier lugar con Gapre, que es donde está Isaura, oye, y es raro que se me haya olvidado el apellido de Isaura, donde está Juan Ramón Miranda, donde está Janet Burgos, óyeme, nada más Juan Ramón Miranda, tú estás hablando allí de 30 años de experiencia, un hombre que escribe a día, educa a los policías, da cursos, yo no sé qué más, y tú llegas y tienes un espacio físico donde es totalmente diferente que tú vayas donde Carlos Vidal Montilla. ¿Ah? Totalmente diferente. Esos son los héroes anónimos. Entonces, para mí sí lo es, para mí sí. Alexis, hablamos de Herrera, o lo mencionamos, hablamos de Pedro Brán, los Alcarrizos y de Santo Domingo Este. En este momento yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su apreciación con relación a la candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Este? Santo Domingo Este, bueno, ahí está Manuel Jiménez. Sinceramente, yo entiendo, voy a hacer dos apreciaciones puntuales. Primero, Manuel Jiménez ya ganó, señores, por mucho. Olvídense de cuento, ganó, pero por mucho. Por mucho. Es el segundo más votado en Santo Domingo Este. Él ganó la vez pasada con algo cercano a los 9.000 votos. El cañero, que se me olvidó el nombre. Alfredo Martínez. Sí, sacó 10.000. Manuel corre por Los Minas y
Pero en este momento, y es un fenómeno, óyeme, absolutamente contrario a la naturalidad de los fenómenos de elecciones políticas, está corriendo primero con más de un 57%. Pero ¿tú has visto alguna encuesta que te da ese... Varias, he visto varias. ¿Pero dónde la han hecho? ¿Ah? ¿Dónde la han hecho? Bueno, por lo menos yo te digo una cosa, yo vengo de estudiar en el IESA, Instituto de Estudios Superiores de la Administración, eso en Venezuela, vienen a dar cursos aquí sistemáticamente. Yo estudié allí, hice una especialización en mercadeo. Me atrevería, está rankeada como séptima de las escuelas de negocios, etcétera. No quiero entrar en todos esos detalles. Allí se ve técnicas cuantitativas. Técnicas cuantitativas es lo que te enseña a hacer una encuesta, a leerla, a interpretarla, ¿verdad? Se han hecho encuestas, lógicamente yo no puedo decir quién, no lo puedo decir porque, pero lo que, y de esas encuestas, de los números que sacan, de las preguntas que hacen, y yo que las sé interpretar, te digo, por ejemplo, 57 y algo % de la gente dice, voy a votar por Manuel Jiménez. 14% dice, no conozco a los otros. Sí, pero mira el problema que tiene Santo Domingo Este. Bueno, yo conozco a Manuel, conozco a Alfredo, conozco a Karen, sí, conozco a Tonti Rutinel. Al que no conozco es al candidato Domingo. A Domingo, no lo conozco. Pero ¿qué pasa? Si tú me dices que Manuel y Alfredo hubieran ido a una competencia igualitaria, yo te digo, bueno, sí. Pero ¿qué pasa? Alfredo va en el PLD solo. Al día de hoy todavía no se sabe si el PRD va a ir aliado en el ayuntamiento o si va a llevar a Tonti Rutinel. Pero ¿qué le ha pasado a Manuel? Que Manuel va por el Partido Reformista, que solamente es símbolo, porque estructura no tiene. Ya que ¿Por el Partido Reformista? Sí, ya que ¿Partido Reformista qué? Social Cristiano. Ajá. Porque el PRM todavía al día de hoy se supone que es Domingo, que fue síndico de allá cuando el PRD, el que va en esa boleta. O sea, ellos todavía tienen ese problema. Entonces, una figura, bueno, yo te voy a decir la realidad. Si él gana la sindicatura, sería la primera vez en la historia de la República Dominicana que una persona sin partido, o sea, un partido nada más de símbolo, sin partido en contra de los partidos mayoritarios, porque el PRM lleva un candidato y el PLD lleva otro candidato, ganaría esa sindicatura. El único que logró sacar un regidor yendo solo en el 1984 fue Rafael Corporán de los Santos. Y de ahí Rafael Corporán de los Santos se hizo famoso y fue al Partido Reformista. Estoy hablando, miren qué año. No, escúchame, en 1982. Corporán de los Santos fue candidato a alcalde, sacó 1 o 2 regidores en el Distrito Nacional. Pero eso no se ha vuelto a ver, no se ha visto nunca en la República Dominicana. Sí, yo te voy a responder a eso. Mira, me gusta lo que estás diciendo por lo siguiente. Si el PRM, porque lo que está pasando es muy sencillo, Santo Domingo Este fue el sector que le tocó a Hipólito Mejía, sí, a quien respeto, admiro y le mando todo mi cariño. Y es de mis políticos preferidos, además. Le tocó a Hipólito Mejía. Bueno, mira, no se ha puesto el zorrillo ese que tiene Trump, pero además no se parece. Yo diría que es uno de los demócratas más demócratas que hay en este país. Sí. Un hombre que sabe de democracia de verdad, verdad. Vamos a terminar. Entonces, para entrar en el... ¿qué pasa? Le toca a Hipólito Mejía y él tiene que defender su sector de poder. Pero Hipólito Mejía es un hombre tan demócrata, es un hombre que aprecia tanto la República Dominicana y Quisqueya, que Hipólito Mejía va a declinar esa candidatura para que el PRM, a través de Domingo, para que el PRM apoye. Pero si no lo hiciera, mira lo que va a ocurrir. Es verdad, se le va a poner un poco más difícil la cosa a Manuel, pero tú sabes lo que pasa, que entonces no va a pasar en primera vuelta Abinader. Y qué bueno que esto está quedando grabado. No va a pasar en primera vuelta. Abinader, a mi entender, va a ser presidente. Pero entonces tú dirás que no pasará en primera vuelta Danilo. No, Abinader, espérate. Entonces no va a pasar en primera vuelta. Y la negociación para la segunda vuelta se le va a poner más cuesta arriba. No entendí ese... Hay muchos votantes en Santo Domingo Este. Sí. Manuel va a ganar. Si no lo apoya Abinader, ¿tú me entiendes? Ya te comprendo. Entonces, como no va a pasar en primera vuelta, en segunda vuelta, la negociación se le va a hacer
más compleja. Ya, o sea, según mi apreciación. Tu apreciación y lo que tú entiendes es que Manuel ganaría sin el apoyo de Abinader, porque el partido de Abinader no lo está apoyando. Entonces, él gana la sindicatura y él es un hombre independiente que al no tener compromiso con Luis Abinader se acercaría más a Danilo Medina, quien en un momento dado fue su jefe político. Sino que ya tendría dos opciones. Cuando tú vas a negociar con alguien que es el que te da la presidencia o te la quita, ya los términos de negociación cambian. Pero además, fíjate, tú dices, el PLD. ¿Y de dónde es que viene Manuel Jiménez? Del PLD. Se sintió, demostró su naturaleza, ¿verdad? Cuando él entiende que él debe ser el candidato y le niegan la oportunidad para dársela a quien sea. Y se sale, se retira. Y lo llama Abinader a negociar. Y le dice, mira, vamos a negociar en estos términos. Yo no lo sé porque yo no estuve, pero estoy seguro que lo llama a negociar. Vamos a negociar estos términos. Y él dice, bueno, vamos a negociar en estos términos. Y va a haber una negociación. Pero no todos los que pertenecen al PRM, al PRD o al PLD van a apoyar al PRM, al PLD o al PRD. Muchos de ellos van a apoyar Eso está pasando con lo mismo que están pasando con las candidaturas a senadores en San Juan de la Maguana, que tiene desde el año 62, no habían 4 candidatos a senadores en San Juan de la Maguana. En Santo Domingo Este, a mí me gustaría que mi amigo Tonti Rutinel fuera el candidato en el PRD, a ver qué pasa. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Vámonos. Bueno, señores, continuando con estos temas, miren cómo es la política. Yo siempre he dicho que, y lo repito, de lo que más parece a la sociedad, porque es como una película, una novela que uno lo ve ahí mismo. Señores, miren, la República Dominicana, estamos hablando de Santo Domingo Este y los problemas que tienen los candidatos a alcaldes. O sea, estamos hablando de 4 partidos, los cuales, estando uno aliado con otro, todavía al día de hoy no sabemos quiénes van aliados con quién o si los 4 se van separados. San Juan de la Maguana, por primera vez desde 1962, lleva 4 candidatos a senadores. Okay. Y entonces, yo digo todo esto para entrar en algo sumamente interesante, que es las primarias de los Estados Unidos. ¿Por qué yo digo esto? Porque el martes tienen el supermartes, donde hay 2 estados que van a ser claves para saber si Donald Trump es o no es el candidato republicano en los Estados Unidos, candidato a la presidencia, que es la Florida y Ohio. En la Florida él está discutiendo con el senador Rubio. El senador Rubio ahora mismo está por debajo de él en las encuestas. Sí. En Ohio está el gobernador Kasich, que es el único que no ha sido negativo, pero Kasich sí está, en muchas está de tú a tú igual que Donald Trump, en otras él está por encima de Donald Trump. ¿Qué pasa? Marco Rubio dijo el jueves pasado, después del debate, que él entendía que los votantes de él, miren esto, que sus votantes en Ohio deberían votar por Kasich para que no gane Trump, y que los votantes de Kasich en la Florida deberían votar por él porque él era el único que le puede ganar a Trump en la Florida. Igual que Kasich es el único que le ganaría a él en Ohio, para que Trump no tenga los delegados y vayan a una convención dividida y lo que se le llama el establishment decida quién es el candidato. ¿Qué opinión te merece a ti el fenómeno Donald Trump? Bueno, la verdad, yo tengo casa en los Estados Unidos, en la Florida, en el Doral. Y bueno, Trump habla del Doral mucho. Bueno, y él compró, tuviste, el Doral lo compró. Es una persona que a mí me merece desprecio. Yo desprecio su actuación. Desapruebo total y absolutamente sus políticas, su
su forma de expresarse respecto a los mexicanos, respecto a todo. O sea, me parece que está desatinado absolutamente y abogo porque él no pase y se haga todo lo que pueda a nivel del Partido Republicano para que él no pase. El problema de él es que actualmente en el Partido Republicano él cuenta con de un 32 a un 38%, que eso es un voto que lo tiene duro. Donde yo veo que nosotros estamos fallando como comunidad hispana en los Estados Unidos, que la comunidad hispana debería estar reprobando a Donald Trump en un 100% y todavía no lo está haciendo. No lo está haciendo. Entonces, quizás con lo que ha pasado en esta semana, que pasó el jueves y pasó el viernes, que hubieron manifestaciones y hubieron manifestantes agredidos por personas de Donald Trump, ya esa manifestación de Donald Trump, que era una manifestación para subirle el ánimo o para radicalizar, ya se le está yendo de la mano la radicalización y ya están yendo a enfrentamientos. Pero ¿tú entiendes que para América Latina una Hillary Clinton es bueno? Bueno, yo lo que veo, Hillary Clinton a mí no me gusta mucho tampoco, sobre todo por estos escándalos con su hermano y el oro en Haití y un millón de cosas, que yo no puedo dar fe de eso porque no lo conozco y es de la lectura básica que uno encuentra. Pero Donald Trump significa la candidatura, Donald Trump y su posicionamiento significa, eso en mercadeo se llama elasticidad, significa votos a favor de Hillary Clinton. Donald Trump para mí significa colocar a Hillary Clinton en la presidencia. El gobierno de Obama ha sido, a mi entender, un gobierno que tiene una doble lectura. La primera lectura es que ha sido muy simpática para los americanos, ha sacado a los americanos de la crisis financiera que tenían, pero han ocurrido muchas cosas en el mundo, muchísimas, del golpe de Estado de Correa, la muerte de Hugo Chávez, la primavera árabe, podría ser... Tú entonces, como, vamos a poner sociólogo, pero también el Partido Demócrata tiene el caso Bernie Sanders, que es de la extrema izquierda, que habló bien de Fidel Castro y habló bien de Nicaragua, de Daniel Ortega. En esta época en Estados Unidos, ¿quién iba a decir que un demócrata iba a hablar bien de dos dictadores latinoamericanos? Sí, yo te voy a responder con una pregunta. A mí siempre me llama la atención que en el mundo entero pasa cualquier cosa mínima y CNN lo proyecta, óyeme, horas y horas y horas. En República Dominicana pasan cosas insólitas y CNN no le dedica ni un minuto. Porque hubo un presidente de la Cámara de Diputados, yo estuve en un curso, en un congreso en Washington, y él dijo que los norteamericanos solamente se preocupan donde están las botas de los norteamericanos. Los americanos solamente ven hacia donde ellos tienen una guerra, está su gente, ellos solamente se enfocan ahí. Sí. Y por ejemplo, si atacaran desde el punto de vista, por ejemplo, hablando del tema de electricidad, que tenemos una de las electricidades más costosas del mundo, pero y seguramente... Eso será en un próximo programa. Bueno, me voy a gastar 5 segundos en decirlo. Si atacaran el tema Falcon Bridge o la Barry Gold, entonces cambiaría la situación, a tu entender. Eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Alexis, usted sabe cómo es el tiempo en televisión. El gusto de nosotros que usted siga antes que nos vayamos, yo les voy a regalar un chiste. Tú sabes que, de lo que hemos hablado, tú sabes que voy con un amigo y nos invitan a una funeraria, cualquiera que sea, y vamos a la funeraria y la mujer está llorando al muerto. Y es raro la situación en República Dominicana, que lloran a los muertos y gritan y hacen todo un tipo. Entonces la mujer está llorando, ¿no? Y está mi amigo aquí sentado, que es un venezolano, y la mujer está gritando: ay, José, te vas por un sitio donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay televisión, donde no hay celular. Y el amigo venezolano me dice: tú sabes que yo creo que este hombre va para Venezuela. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Será pues hasta la próxima semana cuando tenemos un programa similar. Gracias y buenos días.